pensé que deberíamos echar un vistazo a dos ejemplos más de resolución de ecuaciones lineales de dos pasos. Nuestro objetivo final es aislar la variable en un lado de la ecuación deshaciendo primero la suma o resta y luego deshaciendo la multiplicación o división. Entonces, mirando esta primera ecuación, observe cómo la variable está en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que nuestro objetivo es manipular esta ecuación para que sea en forma de x igual a algún número. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, debemos pensar cuál de estos podemos deshacer sumando o restando. Puede ser tentador intentar sumar 3 a ambos lados, pero observe cómo este 3 está unido a la x por multiplicación. Entonces, el primer paso en esta ecuación es eliminar o deshacer este 12 positivo restando 12 en ambos lados de la ecuación. Entonces esto sería 0 y nos quedaríamos con 3 veces negativo x es igual a 3 negativo menos 12. Que podríamos escribir como negativo 3 más negativo 12, pero el resultado será negativo 15. Y ahora porque este 3 negativo está unido a la x por multiplicación, podemos aislar la variable dividiendo ambos lados entre 3 negativos. Entonces, en el lado izquierdo, 3 negativo dividido por 3 negativo sería 1, por lo que tenemos 1x o x es igual a 15 negativo dividido por 3 negativo es igual a 5 positivo. Entonces, nuestra solución es x igual a positivo 5. Entonces, una ecuación en esta forma a veces puede ser un poco complicada porque vemos este signo menos aquí, por lo que puede ser tentador agregar 3, pero eso no va para trabajar porque estos están unidos por multiplicación. Mirando nuestro segundo ejemplo, observe cómo la variable está ahora en el lado derecho, por lo que queremos manipular la ecuación para que tenga la forma de algún número igual a x. Así que no queremos este 17 aquí o este 4 aquí. Y el primer paso es deshacer esta adición aquí, así que restaremos 17 en ambos lados de la ecuación. Entonces 5 menos 17 es igual a 12 negativo. Entonces tenemos 12 negativos iguales x divididos por 4. Y ahora necesitamos deshacer esta división, y lo opuesto a dividir por 4 es multiplicar por 4. Entonces multiplique el lado derecho por 4, y luego multiplique el lado izquierdo por 4. Entonces, mirando el lado derecho, multiplicando por 4 y dividiendo por 4, deshace entre sí, esto se simplificaría a 1x o simplemente x y en el lado izquierdo, tenemos negativo 12 veces positivo 4, que es igual a negativo 48. Entonces, nuestra solución es negativa 48 es igual a x, pero normalmente verá esto invertido y escrito como x es igual a negativo 48. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. _437638043 de 3.